Bienvenidos a este espacio de crecimiento personal y desarrollo artístico y deportivo. Soy Gotasne San Miguel y hoy vamos a hablar sobre los conflictos, cómo nos afectan y cómo nos enfrentamos a ellos. Los conflictos están intrínsecamente ligados a la vida. Ya desde que venimos a este mundo, en el momento del nacimiento, vivimos dos conflictos muy potentes. Uno de separación abrupta de la madre y otro de pérdida de la seguridad de un entorno protector a otro totalmente hostil y desconocido. Y si vamos más allá, todo lo que vivimos en el útero materno condiciona nuestra salud física y mental futura. Cómo vive la mamá el embarazo, cómo atraviesa los conflictos y cómo se siente ante ellos, y si el bebé es deseado o no, eso va a repercutir en cómo experimentemos nuestra vida futura y cómo atravesaremos los conflictos. Los conflictos son tan determinantes que mucho de lo que somos hoy tienen que ver con esos conflictos que hemos ido atravesando a lo largo de nuestra vida. En los conflictos no hay medias tintas, o bien nos convertimos en víctimas y nos abandonamos, o nos convertimos en creadores. Y con creadores no me refiero a hacer algo ahí en el mundo de las formas y las apariencias, en ese mundo que estamos tan acostumbrados a actuar, sino que lo que hacemos es diseñar nuestra vida interior para así ser la mejor versión de nosotros mismos. Mirad, esto es muy importante. El origen de todo conflicto no es el que creemos, no es el otro, no es la situación, es el miedo ante lo que estamos viviendo. Y para solucionar cualquier conflicto, jamás lo vamos a solucionar donde se ha originado. Tenemos que ir a un lugar más estable, que no esté sujeto a las fluctuaciones mentales y emocionales, ni a la impermanencia de las percepciones. Y esto no es otra cosa al final que una conciencia amorosa. Desde ahí, desde ese lugar, es desde donde realmente vamos a ver la situación de otra manera, aunque la situación siga siendo exactamente igual. Cada vez que nosotros vivimos una emoción, quiere decir que estamos en conflicto, siempre y cuando no sea la alegría. Claro, si estamos con alegría no tenemos ningún tipo de conflicto, pero si yo vivo tristeza, miedo, rabia o asco, quiere decir que yo estoy en conflicto, que bien puede venir por una fuente externa o por una fuente interior creada por nuestra propia mente, que son lo que llamamos los conflictos psicológicos. Dentro de un conflicto no solo hay emociones, sino que también hay sentimientos y pensamientos. Los sentimientos están ahí para dar un procesamiento psicológico a la emoción que estamos viviendo. Es como nos explicamos mentalmente esa emoción. Yo puedo estar viviendo una situación conflictiva y no vivirla con conflicto, y en cambio puedo vivir una situación que no es conflictiva y vivirla con conflicto. Esto quiere decir que al final todo depende de nuestra percepción hacia lo que estamos viendo. Por ejemplo, imaginaros que os cogen para una compañía en otro país y es algo que habéis deseado durante mucho tiempo y una persona lo puede vivir como una oportunidad y no vive ningún tipo de conflicto, en cambio otra lo puede vivir con conflicto porque se tiene que alejar de su núcleo familiar donde tiene toda la protección y tiene que enfrentarse a empezar de cero en otro país, a nuevos retos y a sentirse solo. Y entonces esto lo puede vivir como un conflicto de desprotección, que le puede llevar a unas emociones, por ejemplo, de tristeza y de miedo. ¿Y cómo se explica esa tristeza y ese miedo? Puede ser a través de unos sentimientos, por ejemplo, de inseguridad y de desprotección. Y ahora vamos a cómo enfrentamos los conflictos normalmente. Y esto es muy triste porque realmente los enfrentamos de forma inconsciente e irresponsable. ¿Qué hacemos realmente? Pues normalmente luchamos para cambiar lo que estamos viendo fuera o lo que hacemos manipular, controlar, engañar o intentar cambiar al otro y al final esto no nos lleva a ningún sitio. Y también una de las conductas más dañinas que tenemos, irresponsable, es la conducta evitativa, la que hacemos como que el conflicto no está ahí. Lo evitamos enfrentarlo y así como que parece como que no pasa nada, pero realmente el conflicto sigue estando y esto no solo daña a la persona que tiene el conflicto, sino también a todas las personas que están alrededor. Y entonces, al final, si no damos una solución a este conflicto, también nos puede dañar al final a nivel salud. Una forma responsable de enfrentarnos a los conflictos puede ser no haciendo nada, ningún esfuerzo por cambiar tanto lo externo para nosotros sentirnos cómodos y sentirnos bien, sino que es llevar todo el foco hacia nosotros mismos y transformarnos a nosotros. Al final, permitirnos ser quien realmente somos
y ser lo más honestos con nosotros y con los demás. Permitirnos sentir lo que sentimos y cómo lo sentimos en el momento del conflicto y decir lo que sentimos que tenemos que decir, pero al final siempre vamos a tener que volver a nosotros mismos y permitirnos sentir en profundidad, porque algo se nos ha movido ahí que tenemos que ver qué es, ¿no? Y sobre todo si ha sido un conflicto muy potente, y tenemos que sentirlo muy en profundidad hasta que podamos ver la situación de una manera más compasiva y amorosa. Y así pues veamos la situación totalmente también diferente. Normalmente los seres humanos manejamos los conflictos como que el origen del conflicto es el otro y no yo, porque nos es más fácil ver lo malo del otro en lugar de tomar responsabilidad y trascender. Y si queremos ser seres completos, precisamente lo que tenemos que hacer es justo eso que más negamos del otro, es aceptarlo en nosotros. Nos lo llevamos a nosotros, lo aceptamos y así lo podamos integrar. Sí, el otro nos puede puede estar haciendo una acción inadecuada o puede estar dañándonos incluso a propósito, pero al final nosotros lo vamos a utilizar a nuestro favor y lo vamos a utilizar para nosotros crecer y para ser más. Total, que al final es muy importante que sepamos que nosotros, bueno, para nuestra mente siempre estamos enfrente de nosotros mismos. Para la mente inconsciente el otro no existe. Por eso la importancia de llevarlo todo hacia nosotros. Es curioso ver cómo de lo oscuro, de lo aparentemente negativo, de lo que queremos esconder, es precisamente de eso de donde sacamos luz, visión y verdad. El querer no ver o esconder los conflictos es en sí mismo un rechazo a la vida. Y es uno de los principales actos de violencia hacia nosotros mismos. Y nos es fácil ver a veces la violencia que ejercemos hacia los demás, pero no la que ejercemos hacia nosotros. Y esto es porque hay poca valentía y mucho miedo a ver lo que hay detrás del dolor, del miedo, de la tristeza, de la rabia. Y de verdad, si nos permitimos dar la vuelta a eso y nos permitimos ver, con quien nos vamos a encontrar no es otra cosa que con nosotros mismos. Y esto es uno de los autosabotajes más salvajes que podemos hacernos, porque precisamente el vernos a nosotros y saber quién somos es lo que nos va a impulsar hacia adelante y nos va a permitir ver la realidad tal y como es y no a través de una percepción sucia y errónea, que es como al final solemos verla. Y que esto es al final vivir en una ilusión, que es ahí donde nos sentimos muy cómodos en nuestro victimismo. Entonces, yo os invito a hacer esta reflexión. ¿O queremos seguir viviendo en el victimismo, en el miedo, en la protección? ¿O por el contrario queremos hacer un cambio y vivir de una forma más consciente, amorosa y valiente, en el que nos abramos a todo el abanico de posibilidades que nos ofrece la vida y así transformarnos y poder transformar el mundo que nos rodea? Y esto es todo por hoy. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y espero veros muy pronto.